Toda traición empieza en silencio, oculta tras sonrisas familiares y palabras amables. En un hogar que aparentaba ser seguro, una simple mentira encendió lentamente el incendio de una guerra invisible. Pero cuando las máscaras caen, la verdad duele más que la mentira misma, porque la peor pérdida no es ser olvidada por quienes amaste, sino descubrir que, para ellos, nunca exististe realmente. Esta es mi historia. Ahora nadie podrá callarla. La noche olía a romero, vino caro y mentiras disfrazadas de familia feliz. Estábamos todos allí, como cada año mis padres, nuestro hijo Liam, los amigos del despacho de Blake, su hermano, incluso Vanessa, mi mejor amiga desde la universidad. El comedor brillaba bajo la luz de las lámparas, y las risas flotaban como si todo estuviera bien. Yo me senté en la cabecera. Como siempre, Blake estaba a mi derecha, su reloj de oro asomando bajo el puño perfectamente doblado de la camisa. Su sonrisa era una máscara sin grietas. Nadie, salvo yo, sabía que bajo esa sonrisa se escondía un veredicto. Alzó su copa, el sonido del cristal fue limpio, elegante, quirúrgico. «Quiero brindar por los nuevos comienzos», dijo, mirando a todos y luego a mí. «Catherine y yo hemos decidido separarnos». Nadie respiró. Vanessa dejó caer su tenedor. Mi madre me miró con una mezcla de pánico y lástima, y yo simplemente sonreí, porque ese brindis no era un disparo. Era el primer movimiento en un ajedrez que yo ya había empezado a jugar en silencio, y créanme, ya tenía a mi reina preparada. La copa aún estaba suspendida en el aire cuando todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. «¿Estás bromeando, Catherine? ¿Estás bien? ¿Cómo pudieron? ¿En una cena familiar?» Yo no respondí, solo sentí la vibración de mi corazón, no por dolor, sino por la precisión del golpe, porque Blake no improvisaba. Él jamás haría un movimiento sin calcular las consecuencias. Si eligió este momento, frente a todos, era porque sabía que el escándalo jugaría pues a su favor. No me miró de nuevo, no me ofreció explicación, simplemente volvió a cortar el pavo como si nada hubiese pasado, como si no acabara de lanzar una bomba y caminar entre los restos sin mirar atrás. Lo observé en silencio. Conté mentalmente hasta 3. 1. Por cada año que llevaba mintiéndome. 2. Por cada transferencia oculta a cuentas a nombre de su primo empresario. 3. Por la sonrisa que le vi dedicarle a Vanessa cuando pensaba que yo no miraba. Apreté mi copa con fuerza, pero no la rompí. Yo no vine a esta cena a ser destruida. Vine a presenciar el principio de su caída, y como buena anfitriona, sonreí y ofrecí más vino. No fue un beso en la mejilla ni una llamada equivocada lo que despertó mis sospechas. Fue el silencio, el tipo de silencio que se instala entre dos personas que alguna vez se contaron todo, el que llega disfrazado de cansancio, de trabajo, de «luego hablamos». Blake empezó a llegar tarde. Al principio eran reuniones, luego demandas urgentes, después llamadas que respondía desde el baño con la puerta cerrada. Una noche, mientras doblaba su camisa favorita, encontré un recibo de un restaurante italiano, para 2. No era mío el segundo plato de pasta. Le pregunté. Me respondió con una sonrisa y una excusa. «Era una comida con un cliente», dijo. «No seas tan paranoica». Y entonces lo vi. Esa mirada, esa superioridad disfrazada de condescendencia. La forma en que me hablaba como si yo fuera una niña con demasiada imaginación. Esa fue mi primera grieta. La segunda vino cuando noté que su colonia cambió. Una fragancia nueva, más dulce, que no combinaba con él, pero sí con alguien más. No lloré, no grité, solo tomé una libreta, anoté la fecha y guardé el recibo en una carpeta azul. A veces el dolor no estalla, a veces solo
empieza a organizarse. Contraté al detective Lucas una semana después de aquella noche. No lo hice por celos, lo hice por claridad. Quería saber qué parte de la historia era mía y cuál ya le pertenecía a otra. Y Lucas, con su voz ronca y modales discretos, me entregó la verdad en sobres cerrados, cada uno más sucio que el anterior. Primero fueron fotos Blake entrando a un hotel con una mujer, luego facturas, movimientos bancarios, el nombre de una empresa recién constituida a nombre del primo de Blake. Nada de eso me sorprendió, hasta que vi su cara, Vanessa, la misma Vanessa que dormía en nuestro sofá cuando se divorció, la que lloraba en mi cocina a las 2 de la mañana, la que me decía que yo era su única familia verdadera. Y ahí estaba, sonriendo, sosteniéndole la mano a mi marido como si siempre hubiera sido suyo. No grité, no rompí nada, solo me senté en el suelo de mi habitación, rodeada de fotos impresas, y supe que esto ya no era una traición de pareja, era una guerra de territorio, y yo había dejado la puerta abierta. Durante años me dejé llevar por la idea de que lo correcto eventualmente saldría a la luz, que la verdad, tarde o temprano, tenía su momento, pero la verdad, sin pruebas, es solo un susurro frente a una tormenta de poder. Por eso organicé todo, cada fotografía, cada recibo, cada conversación que Lucas logró grabar. Incluso el contrato de la empresa fantasma que Blake había abierto para mover dinero sin que yo lo notara. El nombre de Vanessa aparecía en uno de los correos reenviados por accidente. Ironías de la vida. El día que presenté la demanda. El abogado del despacho que contraté me miró con respeto. Pocas mujeres llegan tan preparadas. Señora Mather, me dijo, ¿va a hacer historia? Yo no quería hacer historia. Solo quería recuperar lo que me habían arrebatado sin permiso, mi dignidad, mi lugar como madre, la verdad. Blake no lo esperaba. Creyó que me quedaría en silencio, como tantas otras esposas de abogados brillantes y moralmente podridos, pero esta vez la mujer callada llevaba granadas en el bolso. Durante una semana entera fui la heroína accidental de una historia que los medios adoraron, la esposa traicionada que enfrenta al tiburón legal. Infidelidad, dinero oculto y una mujer decidida a no callar. Los titulares venían acompañados de fotos mías entrando al juzgado, con gafas oscuras y el rostro firme. Algunos periodistas decían que era una lección para otras mujeres, que por fin alguien rompía el silencio. Me hubiese gustado creerles. Incluso Blake parecía por momentos fuera de su eje. Su equipo legal empezó a moverse más lento. Solicitudes de tiempo, caras largas. Hasta hubo un intento torpe de llegar a un acuerdo por el bien del niño. Y por un momento, lo admito, me dejé llevar. Imaginé recuperar a Liam, volver a ver su mochila junto a la puerta, su risa bajando las escaleras. Imaginé que la justicia era posible, que si mostrabas lo suficiente, si hablabas con fuerza, alguien te escuchaba, pero no sabía qué. En ese mismo instante, Blake no se defendía, se preparaba. La luz no siempre significa amanecer. A veces solo es el faro de un tren que viene directo hacia ti. No sé cómo consiguió el video. Quizá fue una cámara de seguridad en casa, quizá una grabación antigua manipulada. Lo único que sé es que lo editó como quien afila una navaja. Me mostraba a mí gritando, lanzando una taza contra el suelo, mis ojos rojos, mis manos temblando, justo después de descubrir su infidelidad, pero en el video no había contexto, no había traición, no había Vanessa, solo yo, desbordada, descompuesta. Lo filtró a la prensa con el título La inestabilidad emocional detrás del caso Catherine Mather. Los comentarios fueron despiadados. Esta mujer está loca. Pobre niño. ¿Cómo soportó el marido tanto tiempo? Blake no habló. No necesitaba hacerlo.
Su bufete solicitó oficialmente una evaluación psiquiátrica, alegando comportamiento errático y peligroso. El juez aceptó, y mientras yo me sentaba en una sala blanca, frente a un psiquiatra que no me miraba a los ojos, entendí algo, la verdad. No importa si pareces demasiado rota para contarla. Blake no estaba defendiéndose, me estaba reescribiendo. Lucas me había prometido discreción, lealtad, y durante semanas fue mi única ancla, el único que sabía todo y me miraba sin juzgar. Me llamaba señora Mather con una seriedad casi antigua. Pensé que estaba de mi lado, pensé mal. En la segunda audiencia, cuando lo vi entrar a la sala como testigo, supe que algo había cambiado. Ya no evitaba mi mirada, la esquivaba, no llevaba sus papeles, no traía las grabaciones, traía un nuevo abogado, pagado por alguien más. La señora Mather me pidió seguir a su esposo, pero nunca me entregó evidencia clara de delito, dijo, con voz neutra. Incluso me pidió acceder sin consentimiento a espacios privados. Mis abogados protestaron. El juez anotó. Yo no respiré. Todo lo que había armado se desmoronó en segundos. Los videos, las fotos, los informes, todo quedó manchado por una palabra ilegal. Lucas no volvió a mirarme, ni siquiera cuando salimos de la sala. No tenía por qué hacerlo. Ya había cobrado. Y yo me había quedado sin armas, sin aliados y sin narrativa. Solo una mujer con una historia que nadie quería oír. El fallo fue leído en voz monótona, como si se hablara de un trámite más. La custodia del menor será otorgada al padre, el señor Blake Mather. Debido a la estabilidad emocional y financiera demostrada, no escuché el resto. La sala era una pecera sin oxígeno. Cada palabra flotaba y luego se hundía dentro de mí. Vi a Blake apretar suavemente el hombro de Liam. Vanessa le sonreía desde la segunda fila, como si ya hubiese ensayado ese momento. No lloré. No allí. Esperé a salir. Crucé el pasillo en silencio y me apoyé en la pared del baño vacío. El juez dijo, por el bienestar del niño. El abogado dijo, es lo mejor dadas las circunstancias. Y Liam no dijo nada, no me abrazó, no preguntó si estaba bien, solo miró el suelo, como si yo ya no estuviera, como si mamá se hubiese convertido en alguien que solo existe en fotos viejas. Y ese fue el dolor más difícil de narrar, porque hay algo más cruel que perder una guerra. Es que tu propio hijo no sepa en qué bando estás. Lo vi a la salida del colegio. No fue planeado. Pasaba por allí y reconocí su mochila azul desde el auto. Liam salía con paso tranquilo. Al lado de Vanessa, ella le sostenía la mano. Le decía algo al oído y él sonreía. Bajé la ventanilla. Apenas unos centímetros. Liam, dije, no grité. Hijo. Se detuvo, solo un segundo. Volteó la cabeza, como por reflejo, y entonces nuestras miradas se cruzaron. No había odio, ni miedo, solo nada. La misma mirada que se le da a un desconocido en la calle, como si no supiera si debía acercarse o seguir caminando, como si no estuviera seguro de haberme visto realmente. Vanessa lo tomó del brazo con delicadeza y lo condujo hacia el auto negro de Blake. Él no miró atrás, y yo me quedé con la mano en el aire. No lloré, no grité. Solo comprendí que hay algo más silencioso que la muerte de un amor. Es la extinción de una mirada que solía buscarte. Primero fueron los titulares. Después vinieron los comentarios. Mujer inestable intenta destruir la vida de un abogado ejemplar. Mentira o locura. El extraño caso de Catherine Mather. Un hijo en medio del caos emocional de una madre desequilibrada. Mi nombre ya no era mío. Mi rostro no era mío. Era propiedad pública, carne de meme, caricatura de una historia que yo no había escrito. Algunos medios retomaban el video.
otros reproducían frases sacadas de contexto. Los más valientes decían que era un caso complejo, pero en el fondo todos sabían que el morbo vende más que la verdad. Y lo más cruel no fue leer lo que decían los desconocidos. Fue no escuchar nada de los que sí me conocían. Mis amigas dejaron de llamarme. Mis colegas evitaron mencionar mi nombre. Hasta la señora del café al que iba cada semana empezó a hablarme en voz baja, como si mi desgracia fuera contagiosa, como si yo hubiera traído todo esto encima, como si mereciera el exilio. Y entendí que a veces el escarnio público no necesita cuerdas ni cuchillos. Solo se necesita una pantalla, un algoritmo y suficiente gente dispuesta a mirar hacia otro lado. Intenté hablar. Fui a entrevistas. Respondí a reporteros. Envié comunicados por escrito. Expliqué lo que no se vio en el video. Mostré documentos, testimonios, fechas, todo. Pero ya era tarde. En la narrativa pública, yo no era más que una exesposa rencorosa, desequilibrada, que intentaba destruir la vida de un hombre ejemplar. Presentamos una apelación. La respuesta fue breve: pruebas inválidas por origen ilegal. Solicitamos que se revisara la custodia. El juez ni siquiera aceptó reabrir el caso. Y luego vino la última estocada, una contrademanda por difamación. Blake me acusó de dañar su imagen, su carrera, su familia y la ley, que una vez pensé que me protegería. Me dio la espalda con papeles sellados y términos jurídicos que no entendía. Mis abogados empezaron a dudar. Las llamadas se hicieron más cortas, las respuestas más lentas. Ya nadie luchaba por mi verdad, nadie quería escucharla, y empecé a poner a entender que hay batallas que no se pierden en la corte, sino en el silencio ajeno, porque no basta con decir la verdad, tienen que querer oírla. Conduje sin pensar, solo di vueltas hasta que el instinto me llevó allí. Mi casa, o lo que alguna vez fue mi casa. Estacioné a unos metros, no bajé del coche, no tenía intención de entrar. Ya no era bienvenida, legal ni emocionalmente. Las luces estaban encendidas. La lámpara del comedor brillaba cálida como siempre. Había risas suaves tras la ventana. Una sombra pasó Vanessa, con una bandeja, detrás de ella. Blake, luego, Liam, mi hijo. Todos parecían cómodos, sin tensión, como si nada hubiese ocurrido, como si yo nunca hubiera existido entre esas paredes. Apretaba el volante sin darme cuenta. No era rabia, era algo más frío, algo parecido al reconocimiento. Las cortinas se cerraron lentamente, no porque me hubiesen visto, sino porque nadie pensaba que yo podía estar ahí, y fue entonces cuando lo supe. No había perdido una casa. Había perdido mi lugar en una historia que ahora se escribía sin mí. No me moví, no encendí el motor, solo me quedé allí, respirando como si el aire tuviera filo, dentro de la casa. Las luces seguían encendidas. Escuché una carcajada, tal vez de Vanessa o de Liam. Ya no reconocía la diferencia. Apoyé la frente contra el volante, no por debilidad, por agotamiento. No hay grito más sordo que el de alguien que ya entendió que nadie va a escuchar. Me vi reflejada en el vidrio del coche, el rostro cansado, los ojos huecos. No me reconocí, y en ese instante supe que ellos tampoco lo harían. Ni Blake, ni Vanessa, ni siquiera Liam. Para ellos. Yo era un capítulo cerrado, una anécdota incómoda, una sombra que se había desvanecido sin hacer suficiente ruido. Levanté la vista una vez más. Las cortinas estaban cerradas. La casa respiraba sin mí. No era mía. Nunca lo sería de nuevo. Y mientras el mundo seguía girando detrás de esas ventanas cálidas, yo comprendí que no hacía falta que me echaran. Ya me había ido. Nadie me vio marcharme. Nadie pensó en buscarme. Porque para todos los efectos, yo ya no estaba. Me mudé a un apartamento pequeño,
con vista a un callejón que nunca recibe sol directo. No había cuadros, ni fotos, ni muebles heredados, solo lo necesario: una cama, una silla, una cafetera vieja. Era la primera vez en años que vivía en un lugar que no olía a nadie más. No lloré la primera noche, ni la segunda, ni ninguna. No porque no doliera, es porque ya no me quedaban lágrimas. Lo había llorado todo en silencio, entre documentos, audiencias, miradas que no devolvían. Empecé a escribir, no un libro, solo pensamientos, pedazos de lo que había sido yo antes de que me borraran. Nadie los leería, y estaba bien así. No quería fama, no quería justicia. Solo necesitaba dejar constancia de que, en algún momento, fui alguien. A veces pensaba en Liam, en si se acordaría de la canción que le cantaba para dormir, o si mi voz ya era solo un ruido lejano, irreconocible, pero no buscaba respuestas. Había aprendido que algunas heridas no se curan, solo se acomodan, y en esa calma rota supe algo por fin verdadero. No sobreviví porque fui fuerte, sobreviví porque ya no tenía más opción. Dejé de defenderme, no por resignación, sino por dignidad. Hay un punto en el que explicar se convierte en una forma más de mendigar comprensión, y yo ya no quería mendigar nada. No escribí para demostrar ni para convencer, solo para recordar que, en medio de todo, yo sabía la verdad, no como un argumento legal, no como una prueba admisible, sino como una piedra que guardas en el bolsillo, no porque valga algo, sino porque es tuya. La historia que me contaron dejó de ser mía. Me la reescribieron con titulares, con diagnósticos, con sentencias, pero había una versión que no salió en los diarios, una donde no fui loca, ni vengativa, ni víctima perfecta. Fui humana, frágil, furiosa y viva. A veces me pregunto si alguien, años después, se topará con mis cuadernos, tal vez Liam, tal vez nadie, no importa. No escribí para que me crean, escribí porque no quiero olvidar, porque cuando todo lo demás se cae, lo único que nos queda es la memoria de quienes fuimos, cuando todavía éramos nosotros. Me acostumbré a que no me reconozcan. Ya nadie dice mi nombre en voz alta, ni en las noticias, ni en las reuniones sociales, ni siquiera en voz baja. Catherine Mather fue un escándalo que ya pasó. Un nombre que se deslizó por las pantallas y desapareció como todos los demás. Ahora firmo con otro apellido. Trabajo por encargo. Escribo cosas para otros. Corrijo textos que nadie va a firmar. Nadie sabe quién soy. Y eso, por extraño que parezca, es una forma de paz. Blake siguió su vida. Vanessa da charlas sobre superación femenina. Liam aparece en redes como un adolescente sonriente y deportivo. Yo no existo en ninguna foto. No estoy en ningún pie de página. A veces me cruzo con conocidos por la calle. Me miran como si me sonaran de algún lado, pero no logran ubicarme. Paso de largo. Nadie pregunta, nadie recuerda, y yo no corrijo, porque al final lo más fácil no fue que me borraran. Lo más fácil fue que todos aceptaran que había que olvidarme. Camino por la ciudad sin apuro. El mundo se mueve rápido a mi alrededor. Bocinas, luces, risas, gente hablando por teléfono, corriendo, viviendo. Nadie se detiene. Nadie me mira. Me gusta eso. Me da tiempo para observar. Las historias están por todas partes, pero nadie las ve completas. Todos vemos solo lo que queremos ver. Yo aprendí eso tarde, o quizá a tiempo. Paso frente a una parada de autobús donde una pantalla muestra una entrevista con Vanessa. Su nombre brilla, su sonrisa también. Cambio de acera. No por rabia, por cansancio. Me detengo en una esquina y observo. Una madre cruza la calle con su hijo. Un hombre discute por teléfono.
una chica llora en silencio. Y yo, invisible, anónima, libre, pero con los ojos bien abiertos, porque aunque todos me hayan olvidado, yo sigo aquí, no como víctima, no como mártir, solo como alguien que no cerró los ojos, que no dejó que le apagaran la mirada, que eligió recordar, aunque nadie más lo hiciera. Y en esa elección, mínima, silenciosa, invisible, hay más resistencia que en cualquier grito.